11ª semana del tiempo durante el año. Padre Ovidio, qué gusto saludarle, buenos días en este inicio de semana, en este lunes que hemos contemplado, decíamos con Jimmy, este evangelio que nos recuerda la fe como el granito de mostaza, figuras que no se olvidarán desde la catequesis y cómo nos enseñaban desde pequeño, que normalmente nosotros no tenemos la concepción de lo que mide un granito de mostaza, pero ya las imágenes nos ayudan para ver esto. Qué gusto saludarlo, Padre Ovidio. Buenos días. Buenos días, Eri. Una fresca mañana, lo que anhelábamos era lluvia, ¿verdad? Como todo ser humano, nos quejamos si llueve y si no llueve tanto. Pero en fin, este es un ciclo que se cumple. Nos alegra las iniciativas que ha tomado la diócesis de hacer un pequeño vivero en la palabra en el seminario mayor para que como parroquias tomemos un poco lo ecológico más en serio y nos comprometamos. Modestia aparte, nosotros ya tenemos un pequeño grupo ecológico y empezamos a dar alimento por trabajo en una aldea, La Sabana, para sembrar. Ya se sembraron la primera 50 de arbolitos y vamos a continuar la próxima semana y de alguna manera favoreciendo a la comunidad que pasa necesidades vitales. O sea, la escasez de alimento en estos tiempos es bastante fuerte. Máxime, que hasta ahorita están sembrando mucho porque la lluvia no había llegado como se había esperado otros años. Bueno, los caminos de Dios no son los nuestros, pero el Dios providente, como decían ustedes, no nos va a faltar, ¿verdad? Yo quisiera, Eli, detenerme un poco para hacer memoria de una clase que yo di en la Escuela de la Palabra, la historia como lugar de salvación. ¿Por qué? Para no pecar de ignorante. ¿De dónde viene la expresión reino de Dios? A eso quiero llegar. Que la gente comprenda por qué Cristo predicó el reino de Dios y reinado de Dios. Como todo pueblo, Israel tuvo su forma de gobierno. Abraham partió de Ur de los Caldeos con la promesa de una descendencia numerosa y tomó posesión de la tierra que Dios le había dado, Canaán. Ahí nació el hijo de la promesa, que es Isaac, y de Isaac nació Jacob, y de Jacob 12 hijos que tuvo. Recordarán esa historia tan linda que la escuchamos en el tiempo de la Cuaresma. El hijo preferido de Jacob era José, y Israel era como un puente entre la cultura mesopotámica, Babilonia, y la cultura egipcia. Y sus hermanos vendieron a José a unos mercaderes egipcios. ¿Recuerdan esa historia? Lo vendieron y para engañar a su papá, Jacob, mataron un corderito, se untaron sangre en la ropa y dijeron: a tu hijo lo devoró una fiera. Aquel anciano se lo creyó. Aquel hombre fue a dar a las cárceles de Egipto por razones que ya conocemos. Allá interpretó los sueños de un encarcelado, ¿verdad? Se hizo famoso por eso. El faraón sueña que 7 vacas flacas devoraban a 7 gordas. Él le dice: vienen 7 años de abundancia y 7 de escasez. Lo saca de la cárcel y lo pone de primer ministro para administrar el grano que se iba a dar durante esa época que se dio. Y fue una hambre que fue en toda la comarca del Mediterráneo, al parecer. Tan es así que 2 hijos de Jacob fueron a buscar trigo a Egipto. Y José, cuando lo vendieron, era un joven, reconoció los rostros, reconoció su lengua, ¿verdad? Y le vende el trigo, le mete las copas de plata, según la versión del Éxodo, en las cargas de trigo y después les tiró el ejército que los apresaran porque habían robado sus copas de plata. Llegado a la oficina de él se da a conocer, lloró frente a ellos y les dijo: yo soy José, al que ustedes vendieron a mercaderes de Egipto. Entonces les pidió como para liberarlos que trajeran a su padre. Ellos les dijeron: está muy anciano, no va a resistir. Y al final lo termina convenciendo y en caravana fueron a encontrarlo al desierto, se juntaron y es así como los hijos de Abraham, descendientes de Isaac y de Jacob, fueron a vivir a Egipto. Después fueron esclavizados y Dios nos va a liberar a través de Moisés. Esa es una historia larga, ¿verdad? De muchas páginas en la Biblia, la estamos sintetizando.
Lo cierto es que por mano de Moisés, por la mano de Dios, fueron liberados. Conocemos esa historia. Moisés los lleva al monte Sinaí, ¿verdad? Ahí orarán 40 días, 40 noches y les va a entregar el código de la alianza. Los 10 mandamientos con 2 cláusulas finales. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y después van a itinerar por el desierto como nómadas buscando pasto para sus animales, ¿verdad? Durante 40 años. Las cuarentenas bíblicas, donde es la fuente de nuestra cuaresma, tiempo litúrgico. Lo cierto es que fueron gobernados por patriarcas primero, Abraham, Isaac y Jacob. Después aparece Moisés, que los biblistas no lo ubican si es un patriarca o un juez, pero es un personaje imborrable en el Antiguo Testamento. Y Moisés va a gobernar ese pueblo por largos años, por lo menos 40 años, ¿verdad? Frente a amenazas porque se escaseaba la comida, por el agua, y murmuraban contra Dios y contra Moisés en el desierto. ¿Para qué nos trajiste a morir de hambre? Mejor estuviéramos en Egipto. Después se organizan y en el oasis de Cadés se unen las tribus, ¿verdad? Van a dar a la frontera con Canaán. Ahí muere Moisés, en el monte Nebo. Y Moisés no entró a la tierra prometida, que fue su anhelo, por haber dudado de Dios. Cuando Dios le dice, cuando ante la escasez de agua, que golpeara la roca, en Masá y Meribá, dudó en el primer golpe que dio y le dijo, por haber dudado, no entrarás a la tierra prometida, y así fue. Cuando golpeó por segunda vez, brotó el agua de la roca, ¿verdad? Moisés, al morir, le manda a su sobrino Josué, que lo había acompañado en todo el proceso, como a su hermana también y su hermano Aarón, ¿verdad? Lo acompañaron en ese proceso de gobierno en el desierto. Se organizan para conquistar la tierra prometida, aquí viene lo interesante, y tomaron el arca de la alianza como un estandarte de guerra que les ayudaba a ganar las batallas. El arca de la alianza contenía los 10 mandamientos y parte del bastón o del cayado de Moisés. Y también tenía el maná. Recordarán eso que celebra mucha gente como un rito, ¿verdad? De las 7 vueltas. Recordarán que Canaán era una federación de ciudades-estados. Repito la palabra, ciudades-estados, como el Vaticano. Una ciudad y es un estado. Y eran amuralladas, porque había guerras internas. Cuando en la Biblia escuchen estas palabras, amorreos, jebuseos, pereceos, son las tribus que habitaban la tierra que Dios le había dado a Abraham. Comienza la guerra, ¿verdad? Páginas dolorosas como es el libro de Josué, sobre todo el libro de las crónicas, ¿verdad? La guerra para conquistar la tierra prometida. Entonces le daban 7 vueltas con el arca de la alianza, ¿verdad? Y los muros de las ciudades caían y ganaban las batallas. Es el caso de Jericó. Noten, pasamos del Dios liberador con Moisés al Dios de la alianza en el Sinaí, ahora el Dios guerrero. Por eso cuando entonamos en la liturgia, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, hace reverencia a ese Dios guerrero que peleó con su pueblo para conquistar la tierra prometida. Una vez conquistada, la dividen en 12 provincias, ¿verdad? Y se le llama tribus. Y le dieron el nombre de los 12 hijos de Jacob. A la tribu que no le dieron fue la de Leví, porque se iban a dedicar al servicio sacerdotal en el templo e iban a vivir de las ofrendas del templo como lo fue. Entonces, cuando noten que hay Manasés 2, es porque Manasés 1 es hijo de Jacob. Y repiten con Manasés 2, a lo mejor un descendiente que así se llamó, para darle el nombre a las tribus. Ahí tenemos a Judá, Manasés, Efraín, Nectalí, esos nombres de los hijos de Jacob. Conquistada la tierra prometida, fueron gobernados por jueces. Aquí viene el tema. Pero el juez no tenía autoridad nacional, apenas tenía autoridad donde había conflictos. De modo que el Consejo de Ancianos le dice a Samuel, aparece esa figura de pronto, no queremos jueces, queremos reyes
como los demás pueblos. Con esto aclaramos, la monarquía no cayó del cielo. Israel está imitando a los pueblos paganos que tienen reyes. Claro, con otra visión totalmente, que va a proteger al pueblo, que lo va a defender, etcétera, etcétera. Y así comienza la monarquía en Israel, que comenzó con Saúl, ungido por el mismo Samuel, pero que Saúl cometió errores como robar un botín de guerra, comer el pan sagrado que comían solo los sacerdotes, entró a un local donde encontró, entonces lo destituyen y nombran al enigmático rey David, nombre que se petrificó, que se congeló en el tiempo. David unificó al país, puso capital a Jerusalén, creó el ejército y creó los ministerios que hoy conocemos en la vida democrática, incluso un ministerio de información. David unió al país. Comprenderán por qué Israel añora esa época de prosperidad económica, política y social. Tan es así que la bandera actual de Israel tiene la estrella de David. Y aquí viene una cosa importantísima. Una vez que David se instaló, se dijo, ¿cómo es posible? Léalo en 2 Samuel 8. ¿Cómo es posible que yo habite en un palacio de cedro y Dios habite en una tienda de campaña? Se refería al Arca de la Alianza. Y soñó con construir el templo. Una vez muerto, lo va a hacer Salomón. Pero antes, el profeta Natán le va a decir, dice el Señor que no eres tú el que te va a hacer una casa, sino Yahvé el que te construirá una casa. No entendamos casa como una infraestructura de techo y paredes. Era una descendencia mesiánica. Y añade, y te daré un reino que no tendrá fin. Esa palabra es clave para comprender por qué Cristo predicó el reino de Dios con las parábolas que escuchamos ayer. La monarquía decayó en el siglo VI, 587 para ser más exactos, fueron invadidos por Babilonia, fueron deportados a Babilonia, mataron al rey, que era su defensor, le quitaron la tierra, que era bendición de Dios, y destruyeron el templo, el que había hecho Salomón, que era hermoso al parecer. Y para ellos el templo era la presencia misma de Dios. Ahí en Babilonia sufren humillaciones, vejaciones, desprecios, como todo migrante, ¿verdad? Y ahí hay en aquel salmo que de repente no lo comprendíamos por eso. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia a Sión. Sión es la colina donde se eleva la ciudad de Jerusalén. Cuando Ciro, rey de los persas, invadió Babilonia, permitió que ellos retornaran a su tierra con el objetivo de reconstruir el templo. Y así lo hicieron, ¿verdad? Ciro se valió de un pagano para retornar. Pero estando en el destierro, esa página de Ezequiel que escuchamos ayer, fue escrita en el destierro, de esa rama que va a plantar en lo más alto de la colina de Israel, de una montaña de Israel, y que germinará y crecerá para hablar de la restauración. Como lo dice Ezequiel en el capítulo 36, la visión de los huesos secos. Israel va a ser restaurada. Y así fue, ¿verdad? Retornan. Pero estando en el destierro, ojo, se creó la ideología de un reinado de Dios, pero sin rey humano. Ojo esta palabra. Un reinado de Dios, pero sin rey humano. Ya de regreso, los macabeos eran descendientes de David y quisieron establecer la monarquía, pero no lo permitieron. Tenían esa ideología. Un reinado de Dios, pero sin rey humano. Recordarán que el pueblo de Israel fue sometido después por los griegos, que es el imperio más grosero que les quiso imponer la cultura, la religión, y en donde mueren aquellos hermanos, mártires, dando la vida por la ley, por su ley, ¿verdad? Y tan es así que muerto Alejandro Magno, que fue muy bueno, los trató bien, eligen a Antíoco IV Epífanes. Epífanes es epifanía, manifestación de la divinidad. Y como ellos esperaban un reinado de Dios, pero sin rey humano, Antíoco IV se puso el apellido de Epífanes para darles a creer, el bárbaro, que él era la manifestación de la divinidad. Y fue el gobierno más cruel que tuvieron, ¿verdad? Después pasan a dominio romano en el año 6 a.C.,
Y Roma, que gobernada por emperadores, de la manga de la camisa les pone como rey a Herodes, porque ellos esperaban un reinado de Dios, pero sin figura humana, pero sin rey humano. Y Herodes se portó muy bien con ellos, se quiso ganar la voluntad de los judíos, pero el pueblo israelita no le creyó. Además estaban dominados de nuevo. Recordarán por qué cuando los magos le dicen a Herodes que van a adorar al rey de los judíos, Herodes se puso con los pelos de punta. Y recuerden, quiso matar al niño. Por eso el 28 de diciembre recordamos la matanza de los inocentes, aquellos niños que en toda la comarca de Judea mandó matar a Herodes para dar con el niño. Pero él, ya con José y María, habían huido a Egipto. Por eso tengamos presente eso. Cuando Cristo comenzó el anuncio del Evangelio, las parábolas, reino de Dios, vinculémoslo. ¿Qué le dijo el ángel a María? Cuando la anunciación, vas a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Vinculante. A pesar de que hay 10 siglos entre David y Jesús, ¿verdad? Lo vincula porque sigue la línea genealógica y la promesa: te daré un reino que no tendrá fin. El cántico de Zacarías: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. ¿Recuerdan la profecía? Te daré un reino que no tendrá fin. No eres tú el que me va a hacer una casa, soy yo que te construiré una casa. No entendamos casa como una estructura de techo y paredes, no, era una descendencia mesiánica. Por eso Jesús, cuando predica el reino de Dios. Claro, no entra en el contexto, lo dice claramente: mi reino no es de este mundo. Él no viene a reinar matando, sino dando la vida. No viene a reinar hiriendo, sino sanando. No viene a reinar sirviéndose, sino siendo el servidor de los demás. ¿Sí? Entonces, contrasta cuando aquella mamá le pide, la mamá de los hijos del trueno, de Santiago y Juan, les dicen: cuando tú llegues a tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella pensaba en términos de reino humano. No había comprendido las palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo, y no me toca a mí ceder ese puesto, sino a mi Padre del cielo, y el que quiera ser el primero que sea servidor. Es un reinado que no entra dentro del parámetro humano, sino dentro del parámetro de Dios, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, ¿verdad? Aquellos 3 escenarios que contemplamos el domingo pasado: la familia de Jesús y su madre que lo buscan porque le han dicho que está loco, era natural proteger al hijo, al familiar. Después la figura de los escribas que se oponen a la propuesta de Cristo de reino de Dios, ¿verdad? Que lo satanizan, que está poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el otro escenario, cuando la familia, cuando Jesús le dice: tu madre y tus hermanos te buscan, él va a dar una mirada a la asamblea que tiene enfrente. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por tanto, ser hermano o hermana o madre de Jesús en sentido figurado es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por eso el sembrador, ¿quién es? El sembrador es Cristo. La tierra somos nosotros. El insumo está dado, el insumo de la palabra, el insumo de los sacramentos, de la Eucaristía de modo particular, para que esa semilla pueda germinar, crecer y dar el fruto esperado. Para ser miembros del reino de Dios hay que cumplir la palabra, hay que hacerla nuestra y ser un oyente de la palabra, no un oidor. El que oye le entra por un oído y le sale por el otro. En una actitud de escucha, como María, o como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. O como Salomón, que le pide al Señor cuando recibe el trono: oh Dios, dame un corazón que escuche. Y creo que esa tierra que somos nosotros y el sembrador es Cristo, esa semilla tan diminuta contrasta con la grandeza en que se convierte en un árbol donde anidan los pájaros,
La potencia que esconde esa semillita es el potencial que tiene cada creyente que está llamado a hacer crecer el reino de Dios ahí donde Dios lo ha plantado. Ya tiene el insumo, ¿verdad? El abono de la palabra de vida y del pan de la vida que le da la vitalidad para ser testigo del reino. ¿Cuáles son las características del reino de Dios? Lo dice el prefacio del día de Cristo Rey. Reino de la verdad y de la vida. Reino de la santidad y de la gracia. Reino de justicia y de paz. Esas connotaciones debemos hacerlas sentir, ¿verdad? Como nos retó el Jesús el día de la ascensión. Sean mis testigos. ¿Testigos de qué? De ese reino que él propone, ¿verdad? Claro, predicó el reino de Dios y como dicen los teólogos, le resultó la iglesia. Y la iglesia debe ser el reino de Dios en este mundo. Un pueblo en medio de otro pueblo que cuando vive su identidad creyente, vive con las características de un hijo y de una hija de Dios que hace presente los valores del reino. Reino de la verdad, ¿verdad? Donde impera tanta mentira, tanta falsedad, debemos ser aquellos que vivimos en la verdad. La verdad les hará libres, nos hará libres, dice Jesús. Reino de la vida, ante tanta cultura de muerte que nos asedia, ¿verdad? Que lo que se ponen son soluciones inmediatistas, cárceles para 20,000 antisociales. Creo que hay que educar a un pueblo también desde abajo para dar medidas preventivas más que opresivas. Cultura de muerte. ¿Cuántas mujeres asesinadas hasta hoy? 111 mujeres vilmente asesinadas, algunas, ¿verdad? Una cultura machista que provoca una cultura de muerte también. Ante eso debemos defender la vida aún del no nacido, ¿cierto? Aún del no nacido. Reino de la verdad y de la vida. Reino de la santidad y la gracia. No asocie santidad a vestidura litúrgica, a mitra de obispo, a báculo de obispo, a vestimenta de religiosa o religiosa. No. Ser santo no es que hay que ser un consagrado. ¿Cómo se santifica Carlos Acuti, al que van a beatificar un joven lleno de vida? Se santifica en la verdad. Quien lo indujo a la fe fue la empleada doméstica, que era de uno de los países donde era Yugoslavia, que migró huyendo al sistema opresivo, ¿verdad? Y quien lo educó en la fe fue la empleada. Eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando lo sacaba a pasear, el primer lugar que había que visitar era el Santísimo. De ahí él, porque el amor a la Eucaristía, que la considera la pista para llegar al cielo. ¿Cómo se santifica San Isidro? Regando la tierra con el sudor de su frente, junto a su esposa María. Esa gente que se gana la vida. O sea, ser santo no es hacer cosas extraordinarias, es hacer cosas pequeñas que engrandecen a Dios, y en eso lo encontramos en nuestros pueblos. Como diría Pablo, una vida oculta, escondida en Dios. Aquellos santos que recordamos el 1 de noviembre, que no tienen corona ni altar, ni tienen una estatua en un templo, pero que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Reino de la gracia. Somos salvados por gracia y no por mérito propio personal. Por gracia de Dios, por gratuidad de Dios, somos salvados. Reino de justicia y de paz. Habrá paz cuando haya justicia. Aquellas palabras del cantautor chileno, ¿verdad? La justicia en nuestros pueblos, como la víbora, solo muerde a los de pies descalzos. Y en eso lo sabemos. Han caído grandes a los presidios, pero han sido ejecutores. Los autores intelectuales que han pagado la ejecución de quitarle la vida a un ecologista, a uno que lucha por los derechos humanos, por la justicia, los autores intelectuales están libres. Y la justicia sigue siendo como la víbora, también tiene peso económico, ¿verdad? Y peso político. Mire al diputado, ¿verdad? Que lo exoneraron de ser, lo eximieron, ¿verdad? Simplemente porque es del partido gobernante, cuando él pagó para matar a su contrincante registrado en cámaras instaladas en la ciudad. Sí tiene color político y peso económico. No habrá paz si no hay justicia. La paz no es equilibrio de fuerzas. Tenemos tantos antisociales en las calles
tantos antimotines o policías militares. Eso es tensión. La paz tampoco es eliminando al enemigo, el de Requiesca, Timpach, así como eliminaron a aquel fanático de la España que golpeó a un agente de policía femenino y que lo eliminaron. Así de sencillo, lo mataron de manera extrajudicial. Eso no es paz. La paz tampoco, ¿verdad?, vendrá con aquel sueño, aquello que nos dicen los ángeles en la Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que Dios nos dé la gracia de ser testigos de su reino, del reino de la verdad y de la vida, de la santidad, de la gracia, de la justicia y de la paz. Y que no temamos, que dejemos de lado la cobardía y demos paso a la valentía, de no ser cobardes para ser testigos de lo que creemos y celebramos. Y no podemos ser cómplices. Recuerde a Martin Luther King, ¿verdad? El silencio de los buenos es complicidad con los malos. Mire, 2 de mi parroquia han renunciado a este gobierno por los altos niveles de corrupción. Un joven y un adulto mayor se retiraron porque hay muchos desaciertos. Eso es ser testigo, no podemos ser cómplices. Y yo le digo a mi gente que trabaja en el gobierno, si usted es empleado público, sea honesto, sea puntual, sea eficiente, sea cordial con quien le pide un favor, porque nosotros le pagamos con nuestros impuestos. Y creo que de esa perspectiva, más que condenar las tinieblas, encendamos una luz en las tinieblas. Seamos trigo en medio de la cizaña y convirtámonos en sembradores de la verdad y de la vida, sembradores de la santidad y de la gracia, sembradores de justicia y de paz, para que el reino de Dios lo sigamos haciendo presente con el ímpetu, con la fuerza que tiene la semilla de mostaza, que crece, y hagamos crecer estos valores en el entorno que Dios les ha puesto. Él nos hizo una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Es un amplio contexto, Padre Ovidio, de lo que podemos entender para profundizar, para escudriñar las Sagradas Escrituras, teniendo como base el Antiguo Testamento, toda esta historia que nos ha ido relatando para planificarlo con las palabras del Evangelio. Hay algunas preguntas, Padre, en torno a esto. Me imagino que se puede profundizar. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? ¿Por qué les hablaba en parábolas y saca el texto también, pero a los discípulos se la explicaba? ¿Por qué esto, Padre? Para que el pueblo lo comprendiera. Y esas parábolas de lo cotidiano, el sembrador, que era lo común allá, sembrar o cuidar rebaños, la mostaza, que es una semilla, una horticultura tan común, ¿verdad? Usa lo común para darse a entender. Me imagino, no tenemos una explicitación de la palabra. Él a los discípulos se las explicaba en privado. No tenemos ninguna redacción que nos diga qué le decía a los discípulos. Me imagino en un diálogo abierto, como era él, de apertura, y lo sigue siendo porque él vive, en un diálogo abierto con ellos, les explicaba el por qué lo hacía de esa manera y a lo mejor les daba algunos insumos, valga la expresión, que les permitía a ellos profundizar la propuesta que él hacía. Eran sus apóstoles, eran sus bases, ¿verdad? Creo que hay una jerarquía en cierta manera. Al pueblo le habla de una manera y a sus seguidores inmediatos profundiza con ellos. Pero reitero, en los textos bíblicos, en los evangelios, no tenemos ninguna catequesis donde él explicitaba mejor o explicaba mejor la parábola, enseñar al pueblo. Padre, muchos le saludan en redes sociales. Por lo pronto vamos a ir a una pausa, Padre, y al volver seguimos profundizando en esto y sobre todo cómo vivirlo en nuestra realidad, de acuerdo también a las interrogantes que tengan aquí en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. No nos cambie, ya vamos a venir, Padre. Vamos a la pausa y al volver continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez, quien en primera parte de este programa nos hacía un amplio contexto de las Sagradas Escrituras, viniendo desde el Antiguo Testamento, toda la historia de la salvación, para llegar y comprender
las parábolas, el por qué el Señor está anunciando el reino de los cielos y sobre todo por qué se nos está llamando constantemente a la conversión y sobre todo a instaurar este reino de paz, de justicia, de santidad, como bien lo mencionaba el padre Ovidio Rodríguez. Vamos a aprovechar y saludar a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales: Virginia Chavarría, Tere Mejía, María Inestrosa, Dina Celaya, Claudia Antonia López, entre otros. Están saludando al padre Ovidio y agradeciéndole por este espacio de evangelización y sobre todo algo muy importante que mencionan, por profundizar en la palabra del Señor. Recordemos el domingo, día por excelencia, día del Señor, el domingo que celebramos a el Señor Jesús, nos introduce en las lecturas de la Santa Eucaristía para toda la semana. Las lecturas del domingo nos ayudan y aunque ciertamente cada día tenemos las lecturas bíblicas, pero las del domingo tienen mayor peso y nos van profundizando. Es por ello que hoy hemos querido, como todos los lunes, profundizar en las Sagradas Escrituras y el padre Ovidio Rodríguez nos ayuda en este sentido, sobre todo para ir escudriñándole, agarrándole mayor gusto a poder contemplar la palabra de Dios. Recordemos, tenemos los ejercicios propios también de la elección divina que podemos seguir y que podemos alimentarnos también a través de estos textos sagrados que nos van ayudando, nos van fortaleciendo en la vida diaria y sobre todo que queremos abordar en esta segunda parte también con el padre Ovidio sus respuestas, sus preguntas en torno a los temas que se están abordando, sobre todo también las incógnitas, estas dudas que muchas veces podemos tener. Saludamos a Joel Murillo, a Stephanie Nicole Erazo, que siempre están pendientes de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios y de este espacio de respuesta. Les decía, estas inquietudes que ustedes tienen, estas preguntas, estas dudas, padre Ovidio normalmente las responde durante el programa y también nos va iluminando para saber qué hacer y sobre todo actualizándonos cómo comprender lo que el Señor nos va pidiendo a la luz de lo que vivimos en el día a día, lo que vive nuestra sociedad, nuestro país, toda la situación. De hecho, el padre lo mencionaba, todo lo que se está viviendo en el tema de seguridad, lo que se ha mencionado de las cárceles que se van a construir. También como cristianos tenemos que tener un criterio en torno a esto y usted también lo puede iluminar a través de la palabra de Dios. En breves momentos ya estará con nosotros nuevamente el padre Ovidio para seguir profundizando estos detalles tan importantes y si usted tiene alguna pregunta nos puede escribir tanto a nuestro WhatsApp así como también llamar aquí al canal. Ya estaremos dando los números de teléfono para que ustedes puedan comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Acuérdense también que estamos a través de todas nuestras plataformas. Padre Ovidio, hablábamos del texto del Evangelio antes de la pausa. Ahora, padre, ¿cómo texto también nos puede ayudar en lo que estamos viviendo como sociedad en la actualidad? Porque se quiere instaurar reinos de cierta manera en nuestro país, en donde quieren tener líneas muy específicas de cómo guiar al país. Usted lo ha mencionado en reiteradas ocasiones. ¿Cómo ve esto, padre? Sobre todo en nuestro país, ¿cómo actualizar este evangelio? No tenía audio, Eddie. Lo siento, padre, no se preocupe, totalmente en directo. Le decía, a la luz del Evangelio, lo que hemos venido meditando ya con el contexto que usted nos ha planteado y sobre todo con lo que el Señor nos está pidiendo, este reino de paz, de justicia, de santidad, que usted nos lo ha mencionado muy bien. Aquí en nuestro país se quiere instaurar otro tipo de reinos. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo iluminarlo? Sobre todo por el cuidado que tenemos que tener, qué es lo que se nos está presentando. Creo que tener identidad creyente. Tenemos una tarjeta de identidad como ciudadanos hondureños. Hay que tener una identidad como creyente. Identificarnos con la causa de Jesús, sí, con la causa de Cristo. Le decía, es un pueblo en medio de otro pueblo. Un pueblo de Dios que peregrina en medio del pueblo hondureño, que debe vivir su propia identidad como creyente, ¿verdad? Tener claro el concepto de reino y reinado de Dios y hacerlo presente. Lo decimos continuamente, venga a nosotros tu reino. Busca reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. ¿Cierto? Mi reino no es de este mundo. Está en el mundo, pero sin ser del mundo. Así lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Hay que estar en el mundo,
pero sin ser del mundo. No podemos tener una doble moral. Yo a veces uso el neologismo, no podemos ser católicos de cumplimiento, de cumplir con preceptos y mentir con la vida. Ser testigos en estas circunstancias es tener coraje, es valentía, es creerle a Dios ante la promesa dada por Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Y nos dice Juan 15:5, sin mí no pueden hacer nada. Creo que está claro, es vinculante, reino de Dios a plegaria. Lo cantamos con euforia, reina Jesús por siempre, reina en tu corazón. El domingo de Ramos lo cantamos con qué alegría, un canto tan tradicional y con mucho sentido. Pero hay que hacerlo realidad, en lo cotidiano de la vida. Hay que hacerlo realidad. Cuando yo me presento como hombre ejecutivo, honesto, puntual, fiel a su vida matrimonial, muchas veces pueden decirle, eres un por aquí, eres un por allá. Creo que no. Y si no robas en el gobierno, eres tonto, ¿verdad? Es el concepto que se maneja de manera general. Creo que aprendamos de los apóstoles, que estaban siempre con las puertas cerradas, incluso el día de Pentecostés. Y la fuerza del Espíritu les impulsó a vencer la cobardía y convertirla en valentía de anunciar la verdad que nos llega hasta hoy, gracias a ellos que vivieron esos años de lucha, de persecución, de humillación, de vejaciones, de cárceles, pero nunca se dieron por vencidos. Como dice Pablo, en todo vencemos por aquel que nos ha amado, Cristo Jesús. Así es, Padre Ovidio, y entenderlo también a la luz de la realidad, lo que estamos viendo con el actual gobierno, en donde varios ministros han sido destituidos, secretarios de Estado que también renuncian, que son cambios que se dan. Como cristianos tenemos que tener un criterio también en torno a esto. No cabe duda, y que destituya al mejor ministro que tenía, ¿verdad? El de información, ¿verdad? Hombre ecuánime, objetivo, no polarizaba, trataba de unir un poco ideas, lastimosamente, ¿verdad? Y lastimosamente entre ellos se destruyen. Y quitar al de Copeco en esta circunstancia en que estamos, simplemente ¿por qué? Por simpatía política, porque está del lado del opositor otro candidato del partido gobernante, simplemente por eso. Y las intervenciones en el IP eran necesarias, pero las hace en un momento de coyuntura política para diezmar a otro candidato. Creo que lastimosamente nos decía el Evangelio de Marcos el domingo pasado, todo reino dividido perece. Y lo ponía en paralelo, toda familia dividida perece. Pongámoslo en parangón, todo pueblo dividido perece. Y que nos llevan a perecer son los que no gobiernan, porque la hoja de ruta trazada en campaña política no se está cumpliendo. Sencillamente nos sentimos defraudados. Me recuerda cuando la toma de posesión, como había tanta esperanza, tanto anhelo en el pueblo hondureño. A estas alturas deja mucho que desear y siembra desencanto, frustración y es más, pobreza en nuestro pueblo. Hay comunidades, le repito, están comiendo tortilla con hojas de mango tierno, desigualo tierno con sal, ¿verdad? Eso está pasando en varias de nuestras comunidades y donde el invierno ha llegado de manera tardía, pero que en definitiva llegó. Creo que es el momento de dar razones de nuestra fe, ¿verdad? Reiteramos las palabras de Martin Luther King: el silencio de los buenos es complicidad con los malos. Y como creyentes no podemos ser cómplices del mal, hay que ser cómplices del bien. Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien. Así es, Padre Ovidio, y qué importante saber que no estamos fuera de este contexto. Como cristianos, como católicos, tenemos que estar insertos también en este tipo de realidades para iluminarlas a la luz de lo que creemos y lo que vivimos. Padre Ovidio, usted mencionaba al inicio del programa algo muy importante de la arquidiócesis y esta apuesta que se está teniendo por el cuidado de la casa común, lo que nos pide la iglesia. Es algo que ahora lo vemos tan latente, la situación de lluvia, la situación de sequía, como que nos estamos yendo a los extremos, pero es parte de las consecuencias que se está viviendo en el país y a nivel mundial. De destruir la casa común y la seguimos destruyendo, ¿verdad? Lastimosamente esa
reserva del río Plata nos está, de repente puede perder el título que ha tenido, zona que la ONU le ha dado, ¿verdad? Lastimosamente no hemos cuidado. Se saca una cadena nacional como esa euforia, pero se queda en la euforia, ¿verdad? Si todos los años se repiten inundaciones y quemas como la Tigra, ¿por qué no hacer las rondas que dicen en el pueblo a su debido tiempo? Tenemos que esperar lo trágico para salir al paso y eso va minando totalmente la obra de la creación, ¿verdad? Quisiéramos que el texto del Génesis se siguiera repitiendo la antífona a ese salmo, ¿verdad? Y vio Dios que todo era bueno. Creo que cuando haya bondad, sentido de justicia con la tierra, hay que hacerle justicia a la madre tierra. La hemos ido minando poco a poco. Te lo digo yo que vine a vivir esta colonia, que escuchaba las chachalacas aquí en el patio de mi casa. Ya construyeron al fondo, botaron árboles de hoja gruesa, de pino, de roble. Y ya el clima no es el mismo como cuando llegamos hace 12 años. Ha cambiado en este ínterin. Ya no escuchamos pájaros que yo no los había visto en mi pueblo, aquí en el patio de la casa, porque vamos descombrando totalmente, ¿verdad? Creo que la campaña de Plantatón, como ha hecho tanto bien, si te recuerdas en tu infancia, yo era joven, el lema que tenía don Emilio Larraz, por una Honduras verde para el año 2000. Estamos en 2024, está verde porque ha llovido, pero hemos destruido aquellas que traemos en Navidad, que le llamamos lama, que es como la esponja que recoge el agua allá en las fuentes de los ríos donde nacen, y que cuando ya lo va soltando poco a poco, esa lama que ponemos en los pesebres o al pie de los árboles de Navidad, eso ha hecho tanto daño. ¿Cómo la venden allá lo veremos en noviembre y diciembre? Y la han sacado de las cuencas, y eso es como una esponja. Es que Dios hizo todo perfecto, que recoge el agua y la va soltando poco a poco, por gotas, y es así como los ríos logran mantenerse. Pero si quitamos esa esponja, el agua va a caer de un solo, va a desbordar. Seguimos en directo en este espacio de respuestas con el padre Ovidio Rodríguez, en donde estamos hablando de este tema también tan importante del cuidado de la casa común que tenemos que tener, y la apuesta que ha hecho la Arquidiócesis de Tegucigalpa para justamente volver a esto. Padre Ovidio, lo mencionábamos, tuvimos un problema técnico, que nos habíamos quedado con la pantalla congelada, pero ya estamos nuevamente con usted. Lo mencionaba muy bien, y en este ejemplo que estaba dando, padre, también nos hacen una consulta y aprovecho, nos hablan del mes del Sagrado Corazón, que no le hemos estado dando mucha fuerza, dice, para contrarrestar otro tipo de ideología. Como católicos, claro que lo estamos viviendo, ¿va, padre? Sí, es una devoción de todos los días, ¿verdad? Que se enmarca dentro del calendario litúrgico, determinadas las solemnidades de todos los días, Santísima Trinidad y Corpus Christi. El domingo inmediato, el viernes inmediato, Sagrado Corazón. Creo que tener esa devoción es tener la sensibilidad de Cristo hacia los demás. Lo diría San Pablo en Filipenses capítulo 2, revístanse de los sentimientos de Cristo Jesús. No hagan nada ni por rivalidad ni por orgullo, sino siempre considerando superiores a los demás. Una devoción que se queda en contemplar a un corazón destrozado, y hasta ahí nomás, creo que es una devoción vacía. Debe despertar en nosotros la sensibilidad, la ternura, la cercanía, ser todo corazón para los demás, ¿verdad? Que no quede una devoción que es tradición en la familia, pero que no nos toca el corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice Jesús en Mateo 11:25. Y en la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una devoción con arraigo es una devoción que nos lleva a revestirnos de los sentimientos de Cristo Jesús, como lo dice San Pablo. Me hacen la broma, padre, que algunos viven con más intensidad la Eurocopa y la Copa América, que se desarrolla también en este mes, que la misma devoción al Señor a través de su Sagrado Corazón, según lo que usted ha mencionado. No solo eso, también otras festividades les apasiona más
ver correr a 11 hombres, a 22 hombres por una pelota, ¿verdad? Me explico, me da la impresión que es un entretén de alguna manera que se publicita mucho para tener calmado el ánimo de estos pueblos. Imagínense si no existiera eso, creo que hubiera más delincuencia, más consumo de droga y de alcohol, ¿verdad? Pero es un negocio, al final es una industria, el deporte es una industria, como en Honduras la política es una industria, vos invertís y sacas el doble de ganancia. No es el arte de administrar el bien de los demás, sino de coger lo que pueda. Y si no robas en el gobierno, eres tonto. ¿Cuánta falta nos hace profundizar en Fratelli Tutti, en el capítulo 5 sobre todo? ¿Cuál es el título del capítulo 5? La buena política, padre, si mal no me equivoco. La buena política. Sí, profundizar. Son textos tan enriquecedores, pero que poco se lee, poco se reflexiona. Lo cierto es que hay que apasionarnos por aquel que no traiciona, ¿verdad? Las palabras duras de Jeremías 19. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y creo que el Señor no defrauda. En todo vencemos por aquel que nos ha amado, Cristo Jesús. Hay otros partidos que ganar, hay otras batallas que ganar, hay que ganarle a la violencia, hay que ganarle a la injusticia, hay que ganarle a que el hambre no siga tomando, ¿verdad? Honduras, dicen los políticos, un sociólogo, es una fábrica de pobres, y es cierto. Estos 12 años pasados y los que vamos pasando ahora, la pobreza se acentúa cada día, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Ricos cada vez más ricos a costa de pobres, cada vez más pobres. Padre, no es que estemos queriendo como estar solamente allí y enfocarnos en este punto, es que tenemos que iluminar todo esto y mientras esto no cambie, tenemos que seguir anunciando y denunciando como Juan el Bautista. El anuncio y la denuncia es propio de un creyente, ¿no? Nota que los medios de comunicación son los que más denuncian, interpelan, ¿verdad? Y cuando hay cosas buenas, decisiones buenas, se aplaude también en los sets de los medios de comunicación hablados o escritos, pero cuando hay que criticar hay que hacerlo con buen sentido. O sea, no, el que es criticón no aporta soluciones. El que da una crítica aporta soluciones. Y es ahí donde tenemos que aportar y escuchar. Los que nos gobiernan deben de escuchar, deben pulsar los anhelos de un pueblo que está poco desesperado. Por eso, como sembradores de raíz, hay que sembrar esperanza, hay que sembrar solidaridad, hay que sembrar cercanía al otro, hay que sembrar aquello que levanta la autoestima de aquel que se siente postrado, como aquel que está tirado al borde del camino, que no podemos pasar de lejos como el sacerdote levita, ni como el levita que pasó de lejos. Hay que acercarnos como buenos samaritanos, como lo reza el prefacio del samaritano, con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Hay que acercarnos a tantas y a tantos hondureños para hacer presente el reino de Dios, revistiéndonos de los sentimientos de Cristo Jesús, que no fue ajeno al dolor humano, a la tragedia humana. Padre, vamos cerrando este espacio de respuestas de este lunes. ¿A qué nos lleva esta semana, Padre? ¿Qué mensaje final, sobre todo para vivirlo a la luz de la palabra de Dios que se nos ha sido proclamada? Una fe no debe estar desencarnada de la realidad. Estamos en esta lluvia que va a continuar, ¿verdad? Tenemos que ser preventivos y solidarios, ¿verdad? Tenemos que combatir a raíz de estas lluvias. El zancudo del dengue se va a multiplicar y tenemos que velar por nuestra propia salud. No será el gobierno el que limpiará nuestras casas o nuestras pilas, somos nosotros que debemos velar por lo nuestro, por nuestra propia salud y estar pendiente de los damnificados. No podemos estar impasibles ante este drama humano, ¿verdad? Y creo que un creyente se planta frente a los demás, no con palabras, sino con hechos. Como dice Santa Teresa de Ávila, obras son amores y no buenas razones. Es creer
Es estar del lado de Jesús, es estar del lado del pobre, del necesitado, del que sufre, del que vive en soledad, del que vive en abandono. No podemos ser indolentes, no podemos estar pasivos ante tantos dramas humanos que viven tantísimos hondureñas y hondureños. Agradecemos al Padre Ovidio Rodríguez con estas consideraciones en el espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez aquí en Alegre de la Mañana. Padre Ovidio, que el Señor pues lo siga bendiciendo y siga haciendo fructífera la obra de sus manos y sobre todo la misión tan importante que usted desarrolla, y que así también muchos otros presbíteros de nuestra arquidiócesis de Tegucigalpa, en nuestra Honduras, siguen desarrollando. Por lo pronto vamos a finalizar ya este espacio.